La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dios peleará nuestras batallas. Vamos a Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Llamados, elegidos y fieles. Los elegidos, que es lo que está en Romanos 8. Vamos a Éxodo 14:14. El Señor rescata al pueblo de Israel de mano del faraón de Egipto. Y el Señor les dice, 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjense bien, hermanos, siempre digo eso, ¿verdad? Fíjense bien. Es más fácil entender el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todo es sombra y figura, es simbólico. Siempre les he dicho, el faraón es figura de Satanás, su ejército es figura de sus demonios. Los demonios son ángeles caídos. Ahora, si entendemos la Trinidad, sabemos que está el Padre, que es el Espíritu al que nadie puede ver. Está el ángel de Jehová, se presenta como un ángel, es Dios, el que habló con Abraham, pero está Jesús también. Entonces, sabiendo eso, sabemos que las personas que se quedan aquí, por ejemplo en Lucas 16, Jesús habla acerca de uno que amaba las riquezas, nunca compartió con su prójimo, nunca hizo lo que decía en la ley. En la ley decía que tenía que honrar a Dios y amar a su prójimo. Él nunca invitó a echarse un taquito a Lázaro. Lázaro quería comer, aunque sea lo que cayera de la mesa del rico, pero nunca pudo. Cuando murió Lázaro, fue llevado por los ángeles al cielo, al seno de Abraham, perdón. Pero el rico se quedó. ¿En dónde se quedó? En el Hades. ¿En dónde está el Hades? Aquí es el Hades, hermano. Específicamente el Hades es este mundo. Y esas personas que son espíritus, que se quedan en este mundo, ¿en dónde se quedan? En las moradas. ¿Quiénes son las moradas? Nosotros somos las moradas, hermanos. O sea, los cuerpos carnales, en nosotros se manifiestan esos espíritus que ya antes vivieron, que se quedaron aquí por desobediencia a Dios. Por otro lado, los que obedecieron al Señor, yo ya les platiqué, por ejemplo, ya les compartí, por ejemplo, el caso de Elías. Les hablé de Moisés. Elías fue un profeta que vivió en el tiempo de los reyes. Entonces, él fue llevado al cielo. O sea, Elías murió. Entonces estaba profetizado que Elías iba a regresar. ¿Cómo regresó? Como un espíritu, como un ángel. Un espíritu. ¿En dónde se manifestó ese espíritu? En el corazón de San Juan el Bautista. Jesús mismo lo dice cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, los maestros de la ley dicen que el Mesías no viene hasta que venga Elías. Y Jesús les dice, Elías ya vino, hicieron con él como ellos quisieron y se dieron cuenta que hablaba de Juan el Bautista.
De hecho, a Juan el Bautista le preguntaron. Él no sabía que él era Elías, pero el espíritu de Elías estaba en él. Entonces, tengan en cuenta eso. Las personas que se manifiestan en este mundo son personas desobedientes. Son ángeles caídos. Son demonios. Como consecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Amar a los demonios. Sonara como que fuera algo blasfemo, pero no, hermanos. Fíjense bien. Caín mató a su hermano Abel. Y el Señor le dijo, como castigo, vas a andar como errante aquí en la tierra. Y él dijo, Señor, grande es mi castigo para llevarlo. Cualquiera que me viere me va a matar. Y él dijo, no, no te van a matar. El que te hiciera algo a ti, lo va a pagar 7 veces. 7 veces. El tataranieto de Caín dice, si por Caín una persona es vamos a decir maldecida hasta 7 veces, él hizo un canto, él escribió un canto, dice, pero yo les digo que hasta 70 veces 7. Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? O sea, a los Caínes. Entonces él dice, obviamente habla también de los hermanos, ¿verdad? En Cristo. Entonces Pedro le dice, hasta 7 veces. Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7, porque así está escrito en el libro del Génesis. Pero fíjense bien, hermanos. Entonces, fíjense bien, ¿quiénes son los que verdaderamente pelean contra nosotros? La pelea está en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿quién es el que pelea las batallas? Es Cristo, hermanos. Es Cristo, o sea, no somos nosotros. Todos sin excepción blasfemamos el nombre de Dios. Todos, porque todos pecamos. Por nosotros todos ser pecadores, las personas, la gente del mundo, los incrédulos, blasfeman el nombre de Dios por culpa de nosotros. Cuando no amamos, cuando no perdonamos, cuando peleamos, cuando adulteramos, cuando no amamos. La gente del mundo dice, no, y ahí están los aleluya, mira los cristianos. Si esos son los que se portan bien, imagínate los otros, y blasfeman el nombre de Dios. Aquí ahorita les voy a leer un caso, por ejemplo, por el pecado de David, la gente blasfemó el nombre de Dios, porque David era el rey. Entonces fíjense, yo quiero que quede claro esto. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjense bien, sale el pueblo de Israel. ¿Quién peleó por ellos? Dios les dio 10 plagas al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto. Y por las 10 plagas, concluyendo con la muerte de los primogénitos, porque ellos no comieron la cena pascual, sus primogénitos todos murieron, todos sin excepción, incluyendo el hijo del faraón. Entonces fue quebrantado tanto el corazón cuando murió su hijo que dijo, ok, salgan, y los dejó salir. Pero cuando los deja salir, el cristiano debe de salir rápido, vámonos, de volada, es rápido, nada de que te la vas a pensar, vámonos. Entonces ellos salieron rápido y salieron con las riquezas de ellos. Entonces el Señor endureció el corazón del faraón. ¿Y qué hizo el faraón? Los persiguió. Entonces Dios llevó al pueblo de Israel, los llevaba a la tierra prometida, pero los llevó por un lugar en donde estaba el mar enfrente de ellos, el mar Rojo.
Entonces ellos dijeron, no, pues aquí nos van a matar. Entonces Moisés, que es figura de Cristo, intercede y abre el mar rojo para que pasen como por tierra seca. El mar rojo, hermanos, es este mundo donde hay sangre. Es este mundo donde hay sangre. Pero nosotros podemos pasar por ese mar rojo como por tierra seca. O sea, se van a abrir. Pero ¿por qué se abren las aguas? Porque Cristo es el que está peleando nuestras batallas, no nosotros, hermanos, no nosotros. Entonces, cuando el faraón con su ejército viene detrás de ellos y ellos voltean, dicen, ahí viene. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo nuestro Padre Dios? Puso la columna de fuego entre el ejército del faraón y el pueblo de Israel. O sea, tenían que pasar todos. Ya una vez que pasaron todos y el faraón viene tras de ellos, entonces las aguas del Mar Rojo se cierran. O sea, en nuestras vidas, salir de Egipto es a comer la cena pascual, o sea, el evangelio. Nosotros recibimos el evangelio, lo escuchamos así con la boca calladita, ¿verdad? Sin hablar, escuchar al pastor, escuchar al maestro, escuchar al que enseña y sobre todo escuchar al Espíritu Santo. Nosotros somos salvos por el testimonio de Cristo Jesús. Ahí es donde comemos la cena pascual. Entonces Satanás nos deja ir de donde nos tenía sometidos. Entonces el Señor nos limpia de todo pecado. Entonces cuando nos libera, ahí nosotros salimos de Egipto. Entonces cuando pasamos por el Mar Rojo, ahí es en donde tenemos que morir a los deseos de este mundo. Fíjense bien, hermanos. El bautismo es pasar por el Mar Rojo para que el agua, o sea, el mar es este mundo. Entonces nosotros pasamos como por tierra seca. Cuando pasamos por el mar como por tierra seca, ahí es en donde estamos muriendo juntamente con Cristo, o sea, estamos siendo bautizados. El bautismo quiere decir ser sumergido, y cuando salimos somos nuevas criaturas. Las nuevas criaturas es Cristo murió por nosotros, la cena pascual. Pero para llegar al monte Sinaí necesitamos anhelar a Cristo más que a este mundo. Y está bien explicadito, y Jesús le explica la parábola del sembrador. O sea, la parábola del sembrador es la cuarta tierra. ¿Cuál es la cuarta tierra? La buena tierra, la que da fruto. Entonces, tenemos que morir a este mundo, nacer de nuevo. Entonces, al nacer de nuevo, tenemos que dar fruto. Entonces, para dar fruto, necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que en el pueblo de Israel es cuando reciben los 10 mandamientos. Ellos los recibieron en 2 tablas de piedra. Nosotros recibimos la ley para honrar a Cristo y para amar a nuestro prójimo en nuestra mente y en nuestro corazón, y no hay necesidad de que nadie nos diga, porque el Espíritu mismo nos lo dice. El Espíritu Santo nos
redarguye de pecado, el Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos. El Espíritu Santo nos ayuda a verdaderamente creer en el Hijo de Dios. Entonces, pero es Dios el que está obrando, hermano, no nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocer, lo único que tenemos que hacer es caminar y reconocer quién está con nosotros. Abraham, tú vas a tener descendencia. Y él creyó y le fue contado por justicia. Pecadores, ustedes son limpios con la sangre del Cordero. Todos somos pecadores. Y por creerle, nos es contado por justicia. Somos limpios. Con una sola ofrenda, Cristo nos hizo perfectos, hermanos. Con una sola ofrenda. Entonces, ya una vez que tenemos el Espíritu de Dios nos va a ayudar para atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es el desierto? El desierto es para dejar la idolatría, para dejar todas las cosas de este mundo. Entonces va a venir retos, van a venir persecuciones. Ahí es en donde están las tribulaciones. Porque en el desierto hay culebras. Esas culebras son simbólicas de Satanás. ¿Y qué es lo que va a pelear en contra de nosotros? Que perdamos la fe. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. Esto por alguna razón los calvinistas no lo entienden. No lo entienden. Pero bueno, o sea, oremos para que nuestros hermanos Dios les abra el entendimiento y lo puedan entender. Fíjense bien. ¿Qué hicieron los israelitas? Llorar. Entonces Dios escucha su clamor y los rescata, los pasan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, les da la ley y vienen por el desierto. Pero ¿qué hicieron ellos? Ya Dios había hecho muchos milagros. Si ellos blasfemaron en contra de Dios, entonces murieron en el desierto. Nunca entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobedientes. O sea, ellos creen, fíjense, nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, que Él murió llevando nuestras iniquidades. Lo creemos, ya somos salvos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Exactamente. Pero debemos de mantenernos como ovejas y no como cabritos. Entonces, ¿cuándo nos convertimos en cabritos? ¿Que Moisés no era oveja de Dios? Moisés obedeció aquí, 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 obedeció aquí. Y ya para llegar a la tierra prometida, desobedeció al Señor. Y con una sola desobediencia, solo pudo ver de lejos la tierra prometida. No entró. ¿Por qué? Porque desobedeció al Señor. Y así está escrito en el libro de la ley. Eso dice la palabra de Dios, o sea, a través de los profetas. Si tú haces muchas cosas justas delante de Dios, pero y luego vienes a hacer cosas injustas, todas esas cosas justas que hiciste, no te van a contar. O sea, tienes que terminar la batalla. Tienes que guardar la fe. ¿Qué es guardar la fe? Fíjense bien. Cristo murió por nosotros. Él llevó nuestras iniquidades en la cruz. Gracias, Cristo Jesús. Debamos de mantener eso en nuestros corazones. ¿Cuándo la perdemos? Cuando empezamos a juzgar a la gente a través de los 10 mandamientos. Entonces yo digo a la gente, oiga hermano, usted es pecador, sí, pero Cristo me limpia con su sangre. Bueno, también a ellos. También a las personas que usted está acusando.
No, no, pero es que ellos son borrachos. Y la palabra de Dios dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Sí, pero no están entrando no van a entrar en el reino de los cielos porque sean borrachos. No van a entrar en el reino de los cielos porque se salieron del evangelio. No porque sean borrachos, sino porque se salieron del evangelio. El mismo Pablo lo dice. Entonces yo digo, pues bueno, yo a veces antes me decía, ¿cómo puede ser posible que tantos teólogos no entiendan estas cosas? Sobre todo, los calvinistas son bien estudiosos, pero en el conocimiento de la palabra de Dios hay orgullo también. Y de hecho llegan a tener conocimiento que los hace unos incrédulos. Fíjense lo que dice Pablo en 1 de Corintios 9, es el 27, pero déjenme leerles. Fíjense lo que dice, ¿ok? Del 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, en el estadio peleaban los gladiadores y todos los que peleaban, solamente uno ganaba. Entonces aquí está hablando simbólicamente Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, predicándoles el evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora fíjense, hay personas que este versículo dice, sino que golpeo mi cuerpo. Y hay personas que se golpean su cuerpo, pensando que son más santos y se golpean su cuerpo. Ese es el engaño de Satanás, hermanos. Entonces, ¿Satanás contra qué se va? ¿Qué es lo que ataca a Satanás en nosotros? Nuestra fe, hermanos. Es la fe. Cuando Satanás vence la fe, estamos derrotados. O sea, el día que lleguemos a pensar que la sangre del Cordero no es suficiente para librarnos de todo pecado. Entonces, por ejemplo, el calvinista dice, no, la palabra dice que nadie nos separará del amor de Dios. Sí, pero está hablando de las ovejas, no de los cabritos. Porque si hay algo que enseñan los calvinistas, primero vienen y enseñan la salvación por medio de la fe, y luego, por ejemplo, dicen, no, nosotros nomás nos enfocamos en la Biblia, y vienen y se la pasan hablando de muchos predicadores de siglos pasados, predicadores famosos, que de hecho llegaron a decir cosas bárbaras, o sea, cosas que ellos mismos no entendían. Personas extremadamente famosas que de alguna forma hasta los idolatran. Entonces, si nosotros somos salvos a través de la fe, ¿cómo la perdemos? Cuando perdemos la fe. Y fíjense, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y luego habla acerca del evangelio, que les predicó el evangelio, ante cuyos ojos el evangelio fue presentado ya a ustedes. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por escuchar por fe el evangelio o por las obras de la ley. Tan necios son, habiendo comenzado con lo espiritual, van a terminar con lo carnal. Y en el contexto dice, de la gracia habéis caído. La gracia se pierde, hermanos. ¿Cuándo? Cuando queremos justificarnos dando diezmos,
para con Dios, cuando queremos justificarnos en que nosotros somos buenos y no Dios, cuando nosotros juzgamos a los hermanos con la ley y no con el evangelio. El ejemplo más claro, porque es el más común que usan la mayoría de la iglesia, y les digo iglesia porque son cristianos, pero son niños no tienen el conocimiento. ¿Por qué? Porque en lugar de predicar las buenas nuevas, predican versículos fuera de contexto. O sea, van al mundo, por ejemplo, vamos a decir, van a un gay parade. O sea, hay un orgullo gay. Fíjense bien, hermanos, el orgullo gay, ese parade, no quiere decir que esas personas estén haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. No, o sea, hay personas muchas veces casi semidesnudos, haciendo cosas obscenas, o sea, cosas que no le agradan, ni a Dios ni a nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las personas de este mundo? De la única manera que podemos juzgar a las personas de este mundo es de la forma que nosotros fuimos juzgados, o sea, a través de la predicación del evangelio. Entonces vienen predicadores a estos lugares donde hay miles de personas que son gays, son lesbianas, son transexuales, son bisexuales, y luego en lugar de predicar a Jesús, predican 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 es en la iglesia. Y Pablo no está hablando en contra de los homosexuales. Pablo está hablando en contra de las personas que no quieren amar a su prójimo. Eso sí lo podemos sacar a la luz. O sea, nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. ¿Ok? Entonces, si yo no amo a mi hermano o a mi hermana, alguien puede venir a exhortarme: hermano, lo que usted está haciendo es incorrecto. ¿Que usted no tiene temor de Dios? ¿No teme que venga la ira de Dios en contra de usted? Mire, no le conviene esto, hermano. ¿Por qué, hermano? Pues usted anda haciendo esto, ¿verdad? No, pues sí. Entonces yo digo: ay, hermano, gracias por decírmelo, ¿verdad? Porque a veces uno lo quiere rechazar o uno no quiere escuchar. Gracias, hermano. O sea, hay que darle las gracias a una persona que nos ayuda a ver la luz cuando las cosas las estamos haciendo mal. Entonces, en el contexto, Pablo dice: ¿por qué se andan peleando en contra de los incrédulos? Perdón, ¿por qué se andan peleando enfrente de los incrédulos? ¿Que ninguno de ustedes tiene sabiduría? O sea, ¿por qué no perdonas a tu hermano? ¿Por qué no perdonas a tu hermano? Precisamente por esas cosas los incrédulos blasfeman las cosas de Dios. O sea, los pecados que Dios nos perdonó, y entre esos hay pecados sexuales. El que dice que no ha cometido pecados sexuales es un mentiroso o una mentirosa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todos hemos cometido pecados sexuales de una forma o de otra. Jesús dijo: está escrito que no adulterarás. Pero yo les digo, si una persona tiene pensamientos en su mente como diciendo: ay, mira, ahí viene Panchita, está bien buena, y quiere tenerla, quiere poseerla, ya pecó en su mente y en su corazón para con Dios. Todos hemos pecado en eso, hermano. Entonces, pues ¿por qué la traen en contra de los bisexuales o de los transexuales? O sea, ¿de dónde vienes tú? O sea, tenemos que predicar las buenas nuevas. Precisamente por no amar a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, la gente incrédula blasfema el nombre de Dios.
por esas cosas. Entonces, vamos a 1 de Samuel 3, 11 y 12. Cuando Dios habla con Samuel siendo un niño, los hijos del sacerdote de ese tiempo estaban pecando y el padre, su padre nunca le llamó la atención a sus hijos. Estaban ofreciendo fuego raro, o sea, estaban pecando grandemente en contra de Dios. Y su padre no les llamó la atención. Entonces Dios le habló a Samuel y le dijo: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Sus hijos murieron. Ahora, dentro de lo malo, siempre hay algo bueno. Siempre hay algo bueno. Aquí está hablando de que sus hijos iban a morir. Y murieron. Entonces, pero también está profetizando. Está profetizando la venida del Mesías. Ahora, fíjense, Mateo 15, del 10 al 20. Déjenme buscar 2 de Samuel 12. Jehová, ustedes ya saben que David, siendo rey, cuando está en Jerusalén y él no fue a la guerra, andaban sus guerreros peleando la guerra, él se quedó en el palacio, él se quedó en su casa y vio a una mujer muy bonita, muy bella. Entonces él mandó traerla y tuvo sexo con ella. David conocía los mandamientos: no adulterarás. Y fíjense, era esposa de un soldado fiel al rey. Ustedes vayan y lean la historia, está en los capítulos anteriores. En el 12, Jehová envió a Natán a David, Natán el profeta, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. Obviamente David era el rico. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. O sea, este soldado tenía su mujer, a la que él amaba. Dice que él había comprado y creado y que habría crecido con él y con sus hijos juntamente. Eso es una familia. Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas. David no solamente tenía una mujer, David tenía muchas mujeres. Tenía la hija de Saúl, tenía la hija de aquella mujer que le dio de comer cuando su marido no le quiso dar de comer. David tenía muchas mujeres, vayan y lean el contexto. Dice, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor. Fíjense, él no sabía que Natán lo estaba exhortando a él. David todavía no entendía. Acuérdense, él es el rey. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Todavía no estaba dividido el reino. Voy a hacer un estudio en relación a los dos reinos. Dice,
Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, lo mandó matar. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Fíjense, cuando David tuvo sexo, él pecó desde que la deseó. Fíjense lo que dice el Señor, por cuanto me menospreciaste a mí. O sea, cuando él puso la mirada en la mujer de Urías, estaba despreciando a nuestro Padre Dios. Dice, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ahora fíjense bien, sus hijos se pelearon. Por ejemplo, Absalón violó a una hermanastra, la violó. El hermano de la violada eventualmente lo mandó matar a su medio hermano por el pecado de David. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero no solamente eso. Ahora, el reino eventualmente se dividió en dos, el norte y el sur. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán. Fíjense, aquí es en donde entra, hermanos. David no era como Saúl. Saúl decía que se arrepentía, pero nunca se arrepintió. David sí se arrepintió de su pecado. Él se arrepintió. Fíjense lo que dice David. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, y ahora vayan y estudien el Salmo 51, que lo escribió David. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Entonces, la mujer de Urías, que había salido embarazada, y David quiso cubrir su pecado, y como no lo pudo cubrir, eventualmente por eso mandó matar a Urías. Entonces eventualmente nació su hijo, pero murió. Pero Dios lo perdonó. Y fíjense, la mujer volvió a tener otro hijo, y ese hijo fue Salomón. Fue Salomón. En el siguiente versículo dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, entró y pasó la noche acostado en tierra. El niño murió. Entonces, pues bueno, o sea, así es como el Señor lo... Todo esto, hermanos, es sombra y figura. ¿Ok? Fíjense, en Mateo 15, del 10 al 20, llamando a la multitud, dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, o sea, la lengua.
Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿También ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden? Ahora, fíjense, aquí era en relación de que porque no se lavaban las manos. En el libro de Levítico dice: lávense las manos. Pero la ley es espiritual, no es carnal. Ellos nunca entendieron la ley, hermanos. Por ejemplo, en la ley dice: si tú miras a una pareja de adúlteros adulterando, mátenlos a pedradas. Pero ¿cuáles eran las piedras? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Una persona me dice: nah, no invente, hermano, eso no era así. Le digo: ¿cómo no? Viene una mujer adúltera que la agarran en pleno adulterio. No trajeron al hombre, la trajeron a ella, al hombre lo dejaron. Entonces vienen las personas que no querían a Jesús y le dijeron: Señor, a esta mujer la encontramos en pleno adulterio. ¿Qué hacemos con ella? Entonces Jesús se agachó y escribió con el dedo de Dios. ¿Qué escribió? Lo que está en la segunda tabla. No adulterarás, no matarás, no codiciarás. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces se levanta Jesús y dice: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Jesús ya había arrojado la primera piedra. Entonces se volvió a agachar. ¿Y qué escribió? Los primeros mandamientos que estaban en la primera piedra. O sea, Jesús le aventó las 2 piedras. Las piedras, las tablas de piedra. O sea, los mandamientos de Dios. Ellos nunca entendieron la ley, hermanos. Nunca la entendieron. Porque fíjense, Dios dijo: no matarás. Pero luego después viene y les dice: maten a todos los cananitas, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, a todos. Entonces, ¿cómo te explicas eso? Por un lado les dice: no matarás, y luego les dice: maten a todos los cananitas. O sea, donde está la tierra prometida. O sea, los tenían que matar con los 10 mandamientos. O sea, les tenían que predicar la ley. Pero ellos, como no lo entendían, los mataban literalmente. Otra persona me dice: no invente, hermano, eso no es así. Hechos 10. Hechos 10. Viene Cornelio, se le presenta un ángel, el ángel Gabriel le dice: tus oraciones y tus limonas han llegado al cielo, manda a traer a Pedro. Entonces él manda a traer a Pedro, le dice dónde está. Ya cuando va a llegar el que viene a buscar a Pedro, Pedro tiene una visión. En la visión baja un mantel del cielo, y en el mantel había toda clase de comida impura. En la ley decía de que no debían de comer animales impuros. El comer animales impuros es: no te juntes con personas del mundo, con personas que no guardan la ley. Pero ellos nunca lo entendieron. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque yo nunca he comido carne impura. Entonces escuchó la voz del Señor que le dijo: lo que yo he purificado no le llames impuro. Jesús murió por los borrachos, por los asesinos, por los pedófilos, por todos murió Jesús. No le llames impuro. Ahora, esa persona tiene que llegar al conocimiento del Evangelio. ¿Ok? Entonces, Pedro no entendía la visión. Entonces el Espíritu le dijo: vienen a buscarte, ve con ellos. Entonces Pedro no dudó y vino. Una vez que llega delante de Cornelio, le dice: ok, ¿para qué soy bueno? O sea, ¿para qué me llamaste? Entonces él le dice: no, pues mira, yo esto y el otro. Entonces Pedro le predica el Evangelio.
Pedro mató a Cornelio y a su familia. ¿Cómo los mató? Con el evangelio. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo si no morimos primero? ¿Cómo morimos primero? Lo que le dijo a Nicodemo Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre ya viejo entrar en el vientre de la madre y volver a nacer de nuevo? O sea, ¿cómo se puede hacer eso, Señor? Entonces Jesús le dice, ¿tú eres maestro y no sabes esto? O sea, las personas para que pudieran haber nacido de nuevo tenían que escuchar los 10 mandamientos. Y resulta que Nicodemo era maestro y no lo sabía. No lo sabía. Hay gente que no lo sabe todavía. O sea que matar no era matar literalmente, no, era predicar los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo matamos a la gente? Predicándoles el evangelio. ¿Para qué? Para que mueran a los deseos de este mundo, al engaño de las riquezas. Y a través de la sangre del Cordero, el Señor nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, ya con la ayuda del Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, el Señor nos sella con su Espíritu. Pero ya no vamos solos. Es Dios peleando nuestras batallas. Vamos a decir, yo tengo problemas con la ira. Yo me enojo, yo soy de mecha corta. Alguien me dice, yo exploto y hasta lo agarro a trompadas. Soy cristiano. Pero soy de mecha corta. Entonces, ¿por qué yo me enojo? ¿Por qué me enojo? Porque yo quiero pelear mis propias batallas. Y fíjense, Pablo, que sabía esto, le dice al Señor, Señor, le dice 3 veces, dice, hay un mensajero de Satanás que viene y me abofetea. Y 3 veces le he pedido al Señor, Señor, quítame esto. Y parte de eso era el orgullo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, o sea, yo peleo tus batallas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablito, tú no has podido porque tú quieres pelear tus propias batallas. Soy yo el que pelea tus batallas. Entonces dice Pablo, entonces ahora, cuando me venga una tribulación, me gozaré para que la abundancia de nuestro Padre Dios abunde en mí, porque cuando soy débil, soy fuerte. O sea, en el libro de Proverbios dice, Dios mira de lejos al orgulloso miro de lejos. Si tú eres orgulloso, Dios nunca va a poder venir contigo porque eres orgulloso. Te va a ver de lejos nada más. Pero al humilde está atento a su súplica. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? ¿Qué quiere mi hijo? Dice que Él nos concederá todos los deseos de nuestro corazón, pero está hablando de deseos espirituales, no que te saques la lotería. O no para que te metas con Panchita. No, los deseos espirituales, y todo debe de comenzar con el deseo de conocer a Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en nuestro Señor, yo tengo el problema de que me enojo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocer que soy bien, de que me enojo por cualquier cosa. Señor, yo me enojo por cualquier cosa. ¿Verdad? Lo reconozco. Ayúdeme, Señor. Entonces, ya una vez que lo reconozco, ¿qué tengo que hacer? Gozarme. Cuando una persona me esté haciendo enojar, ¿qué debo de hacer? Gozarme. Cuando por mi causa los persigan, gócense. Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. ¿Qué tenemos que hacer? Así están en las bienaventuranzas.
Gócense, gócense. ¿Qué hicieron Pablo y Silas cuando los golpearon por ser cristianos? Se agarraron cantando salmos en la prisión. Y tembló la tierra. Y tembló la tierra. ¿Por qué? Porque Dios estaba peleando sus batallas. Entonces, tú tienes problemas por tus hijos, te preocupas por tus hijos, déjaselas a Dios. Tú enfócate en buscar el rostro de Cristo. Tú te preocupas por cosas de este mundo, entrégaselas al Señor. Y tú enfócate en buscar el rostro de Cristo. Tú enfócate en buscar a Cristo. Y deja que Él pelee tus batallas. Mateo 12:31. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Por ejemplo, todos somos blasfemos, todos sin excepción blasfemamos contra Dios y Dios nos perdona. Pero hay una blasfemia que no tiene perdón, la blasfemia contra Dios. Esa no tiene perdón. Esa no tiene perdón. O sea, porque en todo caso estás peleando contra Cristo. Entonces Él te perdona. Una persona que habla mal de Cristo como persona tiene perdón. Pero una persona que habla en contra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, no tiene perdón. Porque ¿cómo vas a convivir con el Espíritu de Dios si andas blasfemando en contra de Él? No vas a poder estar con Él. Que precisamente es ahí donde están los 1000 años. Que es un día para Dios. Para Dios, 1000 años es un día nada más. O sea, Satanás va a estar atado por un día, por 1000 años para nosotros. En ese día que Satanás va a estar atado, nosotros vamos a ver una vez más literalmente el sacrificio de Jesús. Y todos van a creer. Pero esos 1000 años, unos van a estar en el paraíso y otros van a estar en el Hades. ¿Ok? Entonces, una vez que las personas miran el sacrificio de Jesús, todos van a creer. Las personas que no fueron encontradas fieles no van a poder ver a Dios. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Entonces, la gente que renegó de Dios no van a conocer a Dios. La gente que es elegida fiel, ellos sí van a poder ver a Dios. Así lo dicen las bienaventuranzas, ¿está bien? Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. El que blasfeme contra el Espíritu Santo, no. Entonces, fíjense. Es lo mismo que dice Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de los judaizantes. Por ejemplo, vienen. Por eso tengan cuidado con los 10 mandamientos. Tengan cuidado con los 10 mandamientos. Por ejemplo, una persona muy famosa, Gandhi. Gandhi era un indio que vivió a principios del siglo XX. Él creció, él vivió en Inglaterra. Inglaterra tenía dominado la India, tenía dominado muchos países, el Medio Oriente, la India. Pakistán también era una sola colonia de Inglaterra. Entonces Gandhi, él un día estuvo con una familia cristiana, pero entonces él estuvo estudiando el catolicismo. Entonces dice, la doctrina esta está bien, dice, es buena esta doctrina, dice, pero no la practican.
O sea, el nombre de Dios es blasfemado por los incrédulos. En este caso, Gandhi era incrédulo porque no se hizo cristiano. Entonces, precisamente por esas cosas, se blasfema el nombre de Dios. Entonces, si nadie puede cumplir los 10 mandamientos, entonces, ¿quién eres tú para hablarme de los 10 mandamientos? Si alguien viene y me dice, a ver, les voy a enseñar el catecismo. Y hermanos, esto se predica donde quiera. Casi donde quiera se predican los 10 mandamientos. No adulterarás. No robarás. Ok. So tú te los aprendes. ¿Y qué es lo primerito que vas a dar cuenta? Que no los puedes cumplir. No los puedes cumplir. Ahora, ¿cómo te explicas cuando Juan dice los mandamientos no son gravosos? O sea, Juan dice que no es difícil guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo lo concilias? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Entonces, nosotros ya estudiamos que no estamos bajo la maldición de los 10 mandamientos. Por conocer los 10 mandamientos sabemos que somos pecadores. Pero para eso vino Cristo, para salvarnos de la maldición de la ley de los 10 mandamientos. Y no nada más 10, 613 mandamientos. Ya, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos a sus santos. Nosotros somos los santos y creemos que Jesús, con una sola ofrenda, nos hace perfectos. El perfecto es Él, no nosotros. Jesús es el perfecto, no nosotros. Entonces, solamente por creer que Jesús murió por nosotros, nos es contado por justicia. Somos perfectos. Entonces, ¿qué tenemos que permanecer? ¿En qué debemos de permanecer? En reconocer que fuimos limpios con la sangre del Cordero y que no se nos olvide para no empezar a mirar los pecados del prójimo. Porque cuando empezamos a mirar los pecados del prójimo, y más cuando usamos los 10 mandamientos, nos hacemos malditos. Porque dice Pablo, maldito el que se quiera justificar con los 10 mandamientos. Entonces vienen los calvinistas, por ejemplo, y dicen, no, pero nosotros no somos salvos por cumplir los 10 mandamientos, es por fe. Entonces, ¿por qué estás diciendo que los homosexuales se van a ir al infierno? Hipócrita. Oh, porque Pablo dice, sí, pero se lo está diciendo porque no están amando. Fíjense bien, no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Tenemos ley. Entonces, ¿cuál ley debemos de obedecer? La ley del Espíritu, la ley de Cristo. Por ejemplo, Cristo dice, no te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir. No te preocupes. Las aves no siembran, no cosechan, y Dios no las deja sin comida. Hombres de poca fe, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo buscas el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no lo puedes hacer. En el Espíritu Santo puedes tener amor, gozo y paz. Ese es el reino de Dios. Ya ahorita, no cuando te mueras, ya ahorita. Entonces, tú puedes entrar al reino de Dios ya ahorita. Pero, cuando empiezas a usar los 10 mandamientos, te haces maldito. Caes de la gracia. Caes de la gracia. Entonces, por ejemplo, aquí Pablo en Romanos 2:24
Fíjense, en Romanos 1 dice, no me avergüenzo del Evangelio. 1:16, 17. Dice, porque la justicia de Dios, la gente que predica los 10 mandamientos para salvación, detienen con injusticia la justicia de Dios. Entonces, yo tengo un hermano que dice, guarda el sábado, si no hay que guardarlo, nada pierdes. No, sí pierdo, porque si yo me quiero justificar guardando la ley, entonces caigo de la gracia, y al caer de la gracia, ya Cristo no va a estar conmigo defendiéndome en mis batallas. ¿Y qué va primero? ¿Qué es lo primero que va a salir? Como Cristo no va a estar conmigo, entonces vienen 7 demonios contra mí. El demonio de la avaricia, el demonio de la codicia, el demonio de la sexualidad, el falta de respeto a mi padre y a mi madre, en el caso de que vivan. O sea, los mandamientos, los últimos 7 mandamientos. ¿Por qué? Porque Cristo no está conmigo. Y tú lo puedes ver en las personas. O sea, una persona que predica los 10 mandamientos, si hay algo que tiene son ávaros. Nomás andan pensando en el dinero. Eso es así. Entonces, una persona que se la pasa pensando en el dinero, ¿tiene paz? No tiene paz, hermanos. No tiene paz, se los aseguro, no tienen paz. No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios lo dice y porque yo lo veo en las personas que dicen que tienen paz, pero no es cierto, no la tienen. No tienen paz. Ahora, no sabe, no conoce la paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente cree que tiene paz, pero yo no sabía lo que era la paz que sobrepasa todo entendimiento hasta que la recibí. Cuando recibí la paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces entendí lo que es la paz que sobrepasa todo el entendimiento. La paz os dejo, mi paz os doy. Fíjense bien. No como la da el mundo. ¿Cómo la da el mundo? Si tienes dinero, si tienes salud, si tu familia está bien. Esa es la paz del mundo. O sea, andas bien, nada te duele, nada te quejas, tienes billullo para irte de vacaciones, para irte a donde quiera, te puedes comprar lo que tú quieras. Ese es un tipo de paz, pero esa no es la paz de Dios, hermano. La paz de Dios es diferente. Cristo lo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Y Pablo dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes. Esa es la tierra prometida, hermanos. La tierra, o sea, hay que dar fruto. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús. Jesús dice, hijos míos, glorifiquen a mi Padre Dios. ¿Cómo, Señor? Llevando mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Ama a tu prójimo. ¿Ok? Gózate cuando te persigan, cuando te trate el mal, gózate. Señor, pero ¿cómo me voy a gozar cuando alguien me critica? Gózate. A veces se nos olvida y no lo hacemos. Cuando no lo hacemos, bueno, reconócelo, Señor. Pues aquí no lo practiqué. Perdóneme. El Señor te perdona. No pienses que Dios nomás ahí está esperando con un palo para agarrarte a palazos. No. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. El Espíritu Santo te va a hacer que te arrepientas. Hazle caso al Espíritu Santo y no te pongas O sea, dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Vivimos en un cuerpo de muerte. Pero fíjense, hermanos, tenemos que hacer la distinción. Una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. La palabra de Dios dice que debemos de hacer morir las cosas de la carne. Tenemos que hacerlas morir. ¿Cómo?
como lo dice Jesús, oren. Oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, ¿por qué caemos? Porque no oramos lo suficiente. Porque no oramos lo suficiente. Entonces en Romanos, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, y hay personas que con injusticia, o sea, predicándolo, que tienes que guardar la ley, que tienes que hablar en lenguas, que tienes que guardar el sábado, que tienes que cumplir los 10 mandamientos. Esa es injusticia. Es algo tan simple. En Gálatas 2:21 dice, si por cumplir los 10 mandamientos fuera la justicia, entonces, ¿para qué carajos, dice uno ahí, murió Cristo? O sea, los 10 mandamientos ya estaban desde hace 3,400 años, o sea, 1,400 años antes de Cristo, ya estaban los 10 mandamientos. Si fuera por cumplir los 10 mandamientos, entonces, ¿para qué murió Jesús? Oiga, hermano, entonces podemos seguir pecando. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Tenemos ley. Eso dice Jesús. Hombres de poca fe, ¿a quién les dice? A los que se preocupan. No te preocupes, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, te viene una preocupación. Te viene una preocupación. ¿Qué tienes que hacer? Refúgiate. Déjale las batallas a Cristo y tú simplemente busca el rostro de Dios, busca el rostro de Cristo y simplemente dile, Señor, hágase su voluntad, yo sé que usted va a pelear mis batallas, si tienes miedo por tus hijos, por tu familia, por tu salud, por lo que sea, entrégaselo a Dios, tú enfócate en conocerlo a Él. ¿Cómo conoces a Dios? Ponte a leer la Biblia. Si nunca la has leído, ponte a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y siempre les digo, ¿quieres orar? ¿Tú quieres orar por 12 días seguidos? Lee toda la Biblia y vas a conocer a Jesús. Porque Jesús está en toda la Biblia. Deja que Dios te hable a través de su palabra. Eso es orar. Tú puedes orar 12 días seguidos. Tú puedes. Ahora, la mayoría de la gente que prefiere irse de vacaciones 15 días a algún lugar del mundo a pachanguearla. De ahí venimos todos. Tampoco vamos a condenar a la gente que se va de vacaciones, pero tú verdaderamente quieres conocer a Dios, lee toda la Biblia. Porque nosotros somos santificados por su palabra. Le dice a Pedro, a ver, Pedro, te voy a lavar tus pies. Señor, no me vas a lavar los pies a mí. Ya se los había lavado a otros apóstoles. Dice, no, si tú eres mi maestro, ¿cómo dejar que mi maestro, yo siendo un pecador? No. Entonces Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro dice, no, pues báñame todo si tú quieres, porque yo quiero parte contigo. Y dice, el que ya está limpio, ¿cómo lo limpió Cristo? Con su palabra. Un día fui y le estaba predicando a alguien, nada más le pregunté, le digo, oiga, ¿me permite compartirle palabra de Dios? Y me dice, claro que sí. Me dice, pero espéreme, nomás déjeme hacerle una pregunta, ¿por qué usted no cree en los santos? Y le digo, ¿y usted cómo sabe que no creo en los santos? Dice, pues sí, porque los cristianos no creen en los santos. Le digo, yo sí creo en los santos, yo soy santo. Y me dice, no, bájele. Le digo, no, lo que pasa es que tú no sabes lo que es ser santo. Tú no sabes lo que es ser santo. Si tú piensas que yo soy santo porque le doy comida a la gente, o sea, como lo enseñan algunas denominaciones, tú todavía no lo entiendes. Porque la palabra de Dios dice, si yo diera todo mi dinero a los pobres y no tengo amor, nada soy. Si yo hablara en lenguas, todas las lenguas del mundo y celestiales, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Entonces, ¿cómo somos santificados? Con la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser santo? ¿Tú quieres ser santificado en 2 semanas? No hagas nada excepto leer la Biblia por 15 días.
Nada, o sea, ni hablar por teléfono, ni ver la televisión, ni nada. Y tú vas a ser santificado con su palabra. Porque dice, la lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios nos santifica, hermanos. Entonces, es necesario. Mi pueblo sufre porque no tiene conocimiento. Porque no tiene conocimiento de que ni de su palabra. Porque si conocieran su palabra, conocieran al Padre. Si conocieran al Padre, pero oye, nosotros no conocemos al Padre. Bueno, tienes que conocer a Jesús. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo has estado contigo y no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Porque Jesús no era la sombra y figura, Él es la imagen misma de nuestro Padre Dios. ¿Cómo es nuestro Padre Dios? Exactamente como es Cristo. ¿A quién condenó Cristo? A nadie. A nadie. Pero sí les dijo a los religiosos, hipócritas, fariseos, ¡ay de ustedes, religiosos, fariseos, hipócritas! Porque ustedes hablan de los mandamientos y ni los cumplen, ni ustedes ni dejan que la gente se arrime a mí. ¡Ay de ustedes, religiosos! Que se la pasan hablando de religión y no me conocen. ¿Por qué ellos no fueron salvos? Porque rechazaron a Jesús. Ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Y por no creer que era el Hijo de Dios, permanecieron en sus pecados. Y les fue mal, tal mal que los echaron al Coliseo, a los leones, se los tragaron los leones. Así fue la muerte de muchos de ellos. Hermanos, esto es estar separado de Dios es peligroso, es doloroso. Entonces yo voy a terminar, fíjense, con versículos que hablan en relación a la blasfemia. Primera de Timoteo 1:13, fíjense lo que dice Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Todos somos blasfemos, sin excepción. Entonces debemos de tener misericordia con los que blasfeman el nombre de Dios. O sea, si venimos del lodo, pues no debemos de ser hipócritas, hermanos. O sea, debemos de tener, así como nosotros fuimos recibidos a misericordia, pues vamos a compartirlo igualmente. Segunda de Pedro 2:2, y hablando de los falsos profetas, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Si yo no les dije, por ejemplo, en Romanos, yo les decía que está hablando acerca de la ley, porque si ustedes miran en el capítulo 2 dice, oh hombre, cualquiera que sea, tú que juzgas si haces lo mismo. Y hay una persona que me dice, no, pero yo no hago lo mismo. Le digo, bueno, está bien. Todo el que predica la ley para salvación se hace maldito. O sea, el que peca sin saber, pues peca. Y el que peca sabiendo, peca más. Peca más. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos que debemos de... Ok, Cristo rompió el pacto de los 10 mandamientos. Ok, ¿qué dijo Cristo? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Tenemos mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que tenemos que guardar? Que nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo de sus discípulos, en esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. En eso vamos a reconocer que son discípulos de Dios, si se aman los unos a los otros. Entonces,
Por ejemplo, cuando están en la barca, hermanos, es simbólica del Evangelio, así como el arca de Noé también es simbólica del Evangelio, simbólica de Jesús. Los que subieron al arca de Noé se salvaron. El arca de Noé simboliza a Jesús, simboliza el Evangelio. ¿Cómo subieron al arca? De dos en dos. Entonces, si tú no perdonas la infidelidad de tu marido o la infidelidad de tu esposa, no vas a poder entrar en el arca, porque es de dos en dos. ¿Ok? O sea, Dios no, ya lo he dicho muchas veces, si tú no perdonas, no es que Dios permite el divorcio, Dios nunca permitió el divorcio. Porque cuando un hombre o una mujer le es infiel a su esposo o a su esposa, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, eso es amar. Una persona que cree que es permitido el divorcio nunca ha leído o no ha entendido el libro de Oseas. Resulta que Dios le dijo a Oseas, Oseas, ve y cásate con una prostituta, con una pecadora. Y Oseas tenía que ser la imagen de Dios. Ahora él obedeció. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Oseas es figura de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Vino y se casó con una pecadora, o sea, nosotros. Nosotros somos los pecadores. Él se casó con nosotros, siendo pecadores, siendo prostitutas, simbólicamente. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para? Entonces, fíjense, Juan dice que los mandamientos no son gravosos. Es difícil. Fíjense, el primer mandamiento, son dos mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Honrar a Cristo. Honrar a Cristo es el primer mandamiento. Creer en Cristo, honrarlo. Fíjense, primer mandamiento. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber ofrecido tu vida, tu cuerpo, Señor, por amor a nosotros. Ahí está. ¿Es difícil eso? ¿Es difícil eso, hermanos? No es difícil, no es difícil. Ahí está el primero. El segundo, ama a tu prójimo. No es difícil amar a nuestro prójimo. Pero si dejamos que Jesús pelee nuestras batallas. No es difícil amar a nuestro prójimo, hermanos. No es difícil amar a nuestro prójimo. ¿Cuándo es difícil? Cuando no creemos al Evangelio y nos queremos justificar con nuestras propias obras. Entonces, Dios no pelea nuestras batallas y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Yo me voy a fijar por lo menos en 7 pecados en tu vida. Son 7 pecados. Los que yo voy a ver en tu vida. Son 8. Tú dices que eres cristiano. Ok. Pero yo voy a ver que tú estás renegando de Cristo porque andas predicando los 10 mandamientos o porque andas juzgando con los 10 mandamientos a tu prójimo. Entonces yo voy a mirar, lo primero que voy a mirar es que le tienes amor al dinero. Los pecados sexuales, Dios los saca eventualmente. El Señor los saca eventualmente. Lo que una persona hace en privado, ahí donde nadie lo ve, Dios lo expone o la expone. Entonces yo le digo a la gente, o sea, reconoce tu pecado delante de Dios. O sea que ¿qué me vas a presumir a mí? Tú tienes pecados vergonzosos. No os hagáis. Entonces,
Mejor ama a tu prójimo. No condenes a tu prójimo. No lo condenes. Ama a tu prójimo. Porque si no lo haces, Dios te va a exponer en público todo lo que hiciste en privado. Entonces, fíjense, Cristo dice, perdona a tu prójimo. Entonces, si tú no perdonas a tu prójimo, tampoco nuestro Padre Dios no te va a perdonar a ti y te va a exponer delante de todo el mundo tus pecados, y los pecados sexuales son los más vergonzosos. Son los más vergonzosos los sexuales. Ahorita ya cualquiera dice, oye, tú eres bien tranza. Pues sí, hombre, el que no tranza no avanza. Pues ya a la gente no le da vergüenza robar. Todos venimos de ahí. La codicia, no, pues con el dinero baila el chango, dicen unos. Entonces, no lo miran como pecado. La falta de respeto a los padres. Ahí está, mira, pues no respetas a tus padres. ¿Cómo puedes respetar a Dios cuando no puedes respetar a tus padres? Ahí está, luego se mira tu pecado. El matar implica, Jesús dijo, está escrito no matarás. Pero yo les digo que si alguien le dice a una persona estúpido o fatuo o imbécil o ignorante, van a pasar por el infierno. Entonces no nos conviene decir eso a la gente. No nos conviene. ¿Por qué? Primero, porque la persona que no entiende el evangelio, Dios le ha cegado el entendimiento. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar el evangelio. Por no aceptar el evangelio, Dios le ciega el entendimiento y no puede entender cosas tan simples como 1 más 1 son 2. No lo entiende. Porque está rechazando, o sea, Dios murió por ti, Jesús murió por ti, sí. Ama a tu prójimo. No, pero es un adúltero. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Antes que mires la viga de tu prójimo, la paja de tu prójimo, saca la viga del tuyo. ¿Cómo te sacas la viga del tuyo? Reconócete pecador, comenzando con los pecados sexuales, con los pecados de avaricia, de codicia. ¿Cómo le faltaste el respeto alguna vez a tus padres? Reconócelo. Reconócete pecador y dale gracias a Dios, a nuestro Padre Dios y a Cristo Jesús por haber muerto por nosotros. Ya te quitaste la viga del tuyo. Ahora sácale la paja al ojo de tu prójimo. ¿Cómo se la sacas? Predicándole el evangelio. Predicando, no de que es un pecador. Porque en el momento que le dices, a ver, pecador, déjate digo, ¿cómo no debes de hacer eso? En el momento que haces eso, caes de la gracia de Dios. Caes de la gracia de Dios. Siempre, fíjense en todas las cartas, hermano, de Pablo, cuando él exhorta a la iglesia, siempre les vuelve a dar el evangelio. Si nunca le han puesto atención, pónganle atención. Cuando Pablo exhorta a la iglesia, siempre les da el evangelio. Timoteo, ya te enfriaste, Timoteo. ¿Y qué hace? Jesús murió por nosotros. Le vuelve a predicar el evangelio. Porque el evangelio tiene poder, hermanos. Y termino con Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ya les expliqué qué es el mar, una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, nosotros todos venimos de ahí, todos hemos sido como bestias, pero el Señor nos abre el entendimiento si somos como ovejas, si somos como niños, si aceptamos gratuitamente la salvación, porque la salvación no se compra, es gratis por creer que Jesús es el Hijo de Dios y es suficiente para limpiarnos de todo pecado.
Entonces ya una vez que sabemos eso, cada batalla que tú tengas, cada miedo, cada dolor, entrégasela a Dios. Señor, yo soy bien chillón, yo soy bien cobarde, yo soy bien, o sea, ahí donde seas débil, gózate, entrégaselas al Señor y siempre enfócate en conocer a nuestro Padre Dios, conociendo a Cristo. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.